Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí con ustedes para presentar mi ponencia en este congreso, segundo Congreso Internacional de Desarrollo Humano y Sostenibilidad. Soy Laura López Almansa Beaus, vengo de la Universidad Europea de Valencia, donde coordino el grado en Derecho y soy profesora de la Facultad de Ciencias Sociales. Y mi ponencia o comunicación va relativa al derecho sanitario, en particular al que se titula El consentimiento informado en la era de la inteligencia artificial, retos éticos y derecho a la información del paciente. Es un hecho que hay una transformación a nivel general en toda la sociedad dentro de un contexto actual de los sistemas emergentes de inteligencia artificial, especialmente la inteligencia artificial generativa. Esto incide de una manera esencial y crítica en la práctica clínica de todos los sistemas sanitarios y de todos los entornos médicos. El contexto actual nos lleva a un uso creciente de sistemas de inteligencia artificial tanto en el ámbito sanitario como en otros muchos ámbitos. Yo creo que a nivel general, en el ámbito sanitario se centran y se aplican en una aplicación directa en el diagnóstico del paciente, en el tratamiento y, sobre todo, a los efectos de esta comunicación en la toma de las decisiones clínicas. Esto, por un lado, mejora la eficiencia porque nos genera una mayor precisión diagnóstica y una optimización en procesos clínicos, tanto de tiempo como de eficiencia clínica y de todo el sistema. Por contra, nos encontramos entre nuevos riesgos, esas amenazas que van surgiendo para los derechos del paciente y la autonomía de la voluntad y el consentimiento a la toma de decisiones clínicas. Dentro de este derecho de autonomía del paciente y como garantía del mismo, nos encontramos con la institución del consentimiento informado. Y ahí entramos en el problema de investigación o en el tema principal de esta ponencia o esta comunicación. ¿Sigue siendo válido el consentimiento informado en unos entornos mediados por la inteligencia artificial? ¿Cómo encontramos la información comprensible? En la capacidad de entendimiento del paciente después de recibir esa información. El modelo clásico de consentimiento informado nos exige que el paciente tiene que recibir la información en unos términos accesibles y entendibles. Pero, claro, además de la recepción de esa información, el paciente tiene que comprender la misma, tiene que valorar y entender lo que se traslada por el profesional sanitario de una manera real y no meramente formal. La cuestión clave entre lo que nos encontramos es la mediación de la inteligencia artificial permite que esa validez de la información y del entendimiento del paciente sigan siendo válidas o hay que adaptarlo al nuevo sistema. Analizando el impacto de la inteligencia artificial en el derecho a la información, el objetivo principal del trabajo es examinar de una forma sistemática y mediante alguna revisión bibliográfica cómo la inteligencia artificial está transformando las condiciones del consentimiento informado. No nos olvidemos que el consentimiento informado no es un acto único y unilateral del paciente, sino que se trata de un proceso que va desde el primer momento de la información antes del acto clínico hasta mucho después de realizarse el mismo. Es un proceso y es un proceso bilateral. Esto es la institución clínica del consentimiento informado que a efectos prácticos tiene como dos elementos básicos, una información previa y el acto del consentimiento que siempre en cualquier momento es revocable. ¿Cómo afecta todos estos sistemas de inteligencia artificial en ese derecho de información y en esa evolución del proceso del acto clínico del consentimiento y el consentimiento informado? En primer lugar, el objetivo principal del trabajo sería identificar los riesgos estructurales, detectando qué fallos sistémicos está introduciendo los sistemas de inteligencia artificial en ese proceso mencionado de consentimiento informado. Para luego también intentar analizar qué limitaciones normativas, qué carencias tenemos dentro de nuestro marco legal vigente ante estos nuevos escenarios en el que nos encontramos y evaluar finalmente qué efectos tiene todo ello sobre la autonomía del paciente, qué impacto real
Vale, tiene esta inteligencia artificial y estos nuevos sistemas tecnológicos en la capacidad de decisión del paciente sobre sí mismo. Terminando ya con la metodología y centrándonos en los resultados, en los 6 resultados de este trabajo, como primero de ellos nos encontramos con una inadecuación del modelo clásico de consentimiento informado, de ese proceso de una información previa y una efectiva comprensión del paciente. El paciente, no hay duda, que tiene que recibir los datos suficientes sobre el procedimiento. Además, tiene que comprenderlos, comprender ese alcance y todas las consecuencias y riesgos de lo que ha aceptado y de una manera voluntaria, sin coacciones ni presiones externas. ¿Qué problema central nos encontramos de este modelo clásico a estas nuevas tecnologías? Pues que mediando la inteligencia artificial dificulta esa comprensión real del paciente y el consentimiento que se presta es un consentimiento válido a nivel formal, pero materialmente a efectos sustantivos tiene defectos. No llega a entender materialmente toda esa información que con el modelo clásico se exige que entienda y acepte el paciente. El resultado 2 está centrado en el Reglamento General de Protección de Datos y normativa desarrollada a nivel europeo, o en concreto a nivel europeo, de la protección de datos. Bueno, hay unos límites del derecho de información. El propio Reglamento General de Protección de Datos sí que reconoce expresamente el derecho a recibir información sobre la lógica del sistema automatizado que adopta decisiones. También entra en el perfilado y el deber que se tiene de informar a los usuarios de esa información. El problema que tenemos es que el reglamento no exige inteligibilidad. Ofrecer una explicación técnica no equivale en ningún momento a garantizar una comprensión real de esa explicación por parte del paciente. Esto genera una brecha estructural. La explicación técnica, que efectivamente se puede cumplir y ser perfectamente legal y válida, no implica una comprensión real. El cumplimiento formal de esa información de automatización no garantiza el ejercicio efectivo del derecho a la información, el derecho a la información de ese ámbito que refleja o que comprende toda esta institución clásica del consentimiento informado. A nivel normativo, seguimos con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el AI Act, que establece obligaciones también en materia de transparencia, supervisión humana y gestión de riesgos para los sistemas de alto riesgo, como en el ámbito en el que nos encontramos. Hay una limitación crítica, no obstante, el Reglamento de Inteligencia Artificial regula la transparencia, pero tampoco, como hacía el Reglamento General de Protección de Datos, tampoco nos garantiza la comprensión efectiva del paciente. La obligación recae sobre el proveedor del sistema, no sobre el resultado comprensivo. Por ello, ¿vale? Nos encontramos también con que puede ser un consentimiento perfectamente válido a nivel formal, pero inválido o vacío a nivel material por parte del paciente. Esto genera un vacío regulatorio persistente. Persigue la brecha entre cumplimiento normativo de los operadores y esa comprensión real que se necesita inevitablemente e ineludiblemente por parte del paciente para consentir válidamente. Tenemos como cuarto resultado los sesgos algorítmicos, mencionar los sesgos de datos y los sesgos de diseño. Como sesgos de datos, los sistemas se entrenan con conjuntos de datos que pueden no representar a toda la población, generando unos resultados discriminatorios, obviando o incluyendo datos que no deberían estar dentro de este parámetro. Por otro lado, tenemos los sesgos de diseño. Estas decisiones tomadas en ese desarrollo del sistema que incorporan supuestos implícitos que afectan a resultados clínicos y que no deberían tampoco estar incluidos. Esto todo genera un problema para el paciente, ya que el paciente no es informado de esa existencia de sesgos de datos o de sesgos de diseños y no tiene conocimiento real de los factores que condicionan esa información que se le presta.
Como quinto resultado tenemos la figura del consentimiento aparente. ¿Qué es esto? Bueno, tradicionalmente la mera transmisión de información no garantizaba por sí misma esa autonomía del paciente porque se requería o se requiere unas condiciones reales de comprensión y de confianza en la relación clínica médico-paciente. Con la entrada de la inteligencia artificial, este fenómeno se ve intensificado con dos factores principales. En primer lugar, la opacidad técnica de los sistemas de los que ya hemos hablado. Y en segundo lugar, sobre la limitación de la capacidad explicativa por parte de los profesionales sanitarios. Con todo ello, el consentimiento informado pierde la función como un instrumento de garantía de autonomía del paciente y simplemente se convierte en un mecanismo carente de eficacia material que refleja una comprensión meramente formal por parte del paciente, la figura a la que llamamos consentimiento aparente. Como sexto y último resultado, tenemos la comprensión y la elegibilidad del consentimiento informado, problema ya persistente dentro de la institución clásica de consentimiento informado. Esos procedimientos o protocolos de consentimiento informado tenían graves problemas de elegibilidad por parte del paciente. Y hay varios estudios a los que nos referimos donde se demostraba esta carencia de entendimiento. Con la inteligencia artificial, esta complejidad aumenta, así como la opacidad, lo que intensifica este problema de legibilidad que ya decimos viene de atrás y que ahora no ha hecho más que incrementarse y acrecentarse, limitando las garantías y derechos del paciente aún más. Como caso clínico, se ha puesto brevemente un estudio que se realizó en las clínicas odontológicas de la Universidad Europea a efectos de un consentimiento en cirugía de implantes. Se estudiaron 4 consentimientos, 3 generados por la inteligencia artificial y otro clásico o de tradicional. Sí que es verdad que la inteligencia, y como breve conclusión, la inteligencia artificial mejoró la legibilidad, pero sí que generó omisiones jurídicas relevantes a efectos de requisitos de la institución de consentimiento informado y además errores en información clínica al paciente. Como conclusión de este breve estudio, se llegó a que la claridad no era lo mismo que la calidad del consentimiento y un documento más legible ni siquiera garantiza que el contenido sea jurídicamente correcto ni clínicamente suficiente para un consentimiento válido. Como discusión nos encontramos con que la raíz del problema es un problema estructural. Con la irrupción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el mundo sanitario y en la institución del consentimiento informado, esto nos transforma de una forma estructural todas las condiciones en las que opera el consentimiento. Amplía esa asimetría informativa y esa brecha de conocimiento entre el profesional y el sistema sanitario y el paciente. Además, dificulta la comprensión efectiva y real por parte de esta, con lo que se concluye que el modelo actual de consentimiento informado es insuficiente. Ya era deficiente en algunos aspectos a modo tradicional y ahora esto se ha visto agravado con la irrupción de las nuevas tecnologías. Para solventar todo esto y modestamente se realiza una pequeña propuesta con 3 puntos básicos. En primer lugar, la explicabilidad operativa. Exigir que esa información sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial sea comprensible para el paciente, no solo formalmente accesible, sino también comprensible. A nivel de sesgos e incertidumbre, incorporar en ese proceso de consentimiento la obligación de revelar los posibles sesgos y márgenes de incertidumbre en los resultados. Y finalmente, y como más importante, la mediación en cualquier caso del profesional sanitario. Hay que reforzar ese papel del profesional como mediador cualificado entre el sistema de inteligencia artificial y el paciente, garantizando así una comprensión efectiva y real por parte de este.
Y finalmente, a modo de conclusiones más significativas, en primer lugar, tenemos que la incorporación de la inteligencia artificial no solo introduce un cambio tecnológico, sino una transformación estructural del consentimiento informado. Segundo lugar, el modelo clásico, basado en transmisión de información comprensible, resulta ya insuficiente en entornos mediados por sistemas de algoritmos complejos. Finalmente, en tercer lugar, la opacidad técnica, los sesgos y la limitada explicabilidad favorecen la aparición de un consentimiento aparente formal y no sustantivo o material. Y todo ello genera que el marco normativo europeo ha avanzado en transparencia y control, pero en ningún caso garantiza por sí mismo esa comprensión real del paciente. Es necesario evolucionar hacia un consentimiento informado reforzado, orientado no solo a transmitir la información, sino a asegurar la capacidad real del paciente para entender, valorar y decidir. Muchas gracias por su atención.